Siempre existió esta historia que mi padre solía contar cuando la gente le preguntaba por qué no me parecía más a mi hermano. Elías nació sensato, decía, dándole una palmada en la espalda a Damián como un entrenador orgulloso. Pero Tadeo, ese chico, salió haciendo preguntas. Ni siquiera era gracioso, pero se reían cada vez, como si yo fuera una especie de mapache filosófico hurgando en su basura en busca de sentido. Damián era el dorado, el que traía a casa trofeos de fútbol y salía con porristas que llamaban a mi madre, mamá. Para su segundo fin de semana en casa, yo era el callado, la fase que pensaban que superaría. Me gustan los puzzles, la robótica. Una vez en la secundaria, construí un cargador de teléfono casero que funcionaba con energía eólica. Me castigaron por manipular los enchufes de la pared. Pero lo que nunca decían en voz alta, la parte que nadie quería admitir, era que yo era el favorito del abuelo Elías. Él no era llamativo como el resto de la familia. No participaba en los domingos en el club de campo ni en las felicitaciones públicas de cumpleaños en Facebook. Era callado, igual que yo. Nos sentábamos en el garaje a trastear. Me pasaba herramientas y me preguntaba sobre mis proyectos sin fingir que los entendía. Era el único momento en que me sentía visto. Solía decir, algunas personas se abren paso en una habitación hablando. Tú construirás la tuya propia. Me aferré a eso. Falleció cuando yo tenía 16 años. Apenas hablé en el funeral. Mi padre dio un discurso vago sobre el legado y los valores familiares. Damián consiguió una beca de una red de exalumnos de la que mis padres se jactaron durante meses. ¿Y yo? Yo recibí silencio. Solo silencio, hasta que el abogado llamó. Al parecer, el abuelo Elías había establecido un pequeño fondo fiduciario a mi nombre. Nada llamativo, nada digno de una mansión, pero suficiente para construir algo con él, empezar un negocio, financiar una idea, invertir en mi futuro. Fue la primera vez que alguien usó las palabras futuro y Tadeo en la misma frase. Pero no se me permitía acceder a él hasta que cumpliera 21 años. Así que esperé. Trabajé. Ahorré. Fui a una universidad técnica local y viví fuera del campus en un garaje reconvertido que olía a moho y arrepentimiento. Mis amigos conseguían fotos de las vacaciones de primavera en yates. Yo conseguí cucarachas que se negaban a morir y un vecino que calentaba pescado en el microondas a las 2 de la madrugada. Y aún así, esperé, en silencio, pacientemente, contando los días para ese 21º cumpleaños como si fuera el final de una condena en prisión. Ese día finalmente llegó. Me presenté en el despacho de abogados con mi único blazer decente y una camisa de botones que todavía tenía la etiqueta de seguridad. No llevé a nadie. Mis padres no estaban invitados, y Damián estaba demasiado ocupado haciendo contactos en Monterrey con tipos de las criptomonedas e invitados de podcast que usaban palabras como alfa y escalera de valor. Me senté frente al abogado, el licenciado Ordóñez. Parecía haber sido tallado en un árbol viejo y olía a polvo y a pólizas. Sonrió cortésmente. Tadeo, me alegro de verte. Supongo que deberíamos empezar. Sacó una carpeta, gruesa, reluciente, como el tipo de carpeta que ya le había arruinado el día a alguien una vez y ahora volvía a por más. Antes de continuar dijo, debo informarte de un cambio que ocurrió hace aproximadamente 9 meses. Se me revolvió el estómago. De repente, la habitación se sentía 2 grados más cálida. El licenciado Ordóñez continuó, pasando a una página notariada con la elegancia de un hombre que había hecho esto demasiadas veces. Tu padre, como tutor controlador del fideicomiso hasta tu 21º cumpleaños, reasignó legalmente los derechos del beneficiario a tu hermano, Damián. Parpadeé. Perdón, pregunté, con la voz tranquila, pero solo porque mi cerebro aún no se había puesto al día. Asintió lentamente. Significa que, al cumplir años, el fideicomiso ya no se activa para ti. Se activa para Damián. Las acciones, las cuentas, los activos. Todo está bajo su nombre ahora. Durante 10 segundos completos, pensé que quizá había entrado en el despacho equivocado. Quizá era una broma. Quizá Eugenio Derbez estaba a punto de salir de un archivador y gritar algo. Pero no, la carpeta seguía allí, todavía pesada. ¿Real? Yo no firmé nada, dije. No estuve de acuerdo con eso.
No tenías por qué, dijo. Tu padre tenía un poder notarial sobre el fideicomiso hasta tus 21 años, y lo usó legalmente. Hubo una pausa. Luego, el licenciado Ordóñez añadió, con apenas un destello de simpatía en sus ojos, dejó una nota, si quieres leerla. Es breve. La tomé con manos firmes. Solo una línea garabateada con la caligrafía familiar y descuidada de mi padre. Damián sabe qué hacer con las oportunidades. Tadeo todavía lo está averiguando. No grité, no volqué la mesa, no salí furioso ni exigí respuestas ni pedí hablar con un gerente. Simplemente me quedé sentado allí, asintiendo lentamente como un hombre que intenta calcular la distancia entre aquí y un colapso nervioso. ¿Queda algo en el fideicomiso?, pregunté finalmente. El licenciado Ordóñez se ajustó las gafas, esperando claramente una crisis. Solo la cuenta de corretaje. Las acciones. Todo lo demás, el efectivo líquido, la propiedad, las pequeñas notas de inversión, ya ha sido transferido. Transferido, repetí. Como si estuviera envuelto para regalo, hizo una mueca. No manejo las metáforas. Pero sí, esa es una forma de decirlo. Solté una risa pequeña y seca. ¿Cuánto valen las acciones? Aproximadamente 1.360.000 pesos, dijo, abriendo un informe impreso. Principalmente acciones con rendimiento de dividendos. Servicios públicos, de primera categoría, nada arriesgado. Tu abuelo creía en el crecimiento lento. Por supuesto que sí, murmuré. Hizo su fortuna con tierra y grava. ¿Así fue? Me levanté. ¿Puedo venderlas? Puedes, dijo lentamente. Técnicamente, Damián es ahora el beneficiario, pero tú todavía figuras como el ejecutivo hasta que las acciones se retitulen formalmente, lo que por alguna razón aún no se ha hecho. Levanté una ceja. ¿Y cuánto tiempo tarda eso? Él dudó. Yo no. Me encargaré de la transferencia yo mismo, dije, agarrando la carpeta con toda la terquedad heredada que tenía. ¿Hoy? Él asintió levemente, casi impresionado. Necesitarás rellenar el formulario 3923 y hacerlo notarizar. Puedo guiarte en el proceso. Sonreí un poco demasiado ampliamente. Oh, ya leí los documentos del fideicomiso. Sé dónde está el límite. Y en ese momento, no me sentí como una víctima. Me sentí como un becario no remunerado en un largo drama familiar que acababa de encontrar la tecla de borrar de toda la producción. Vendí las acciones en menos de una hora. Ni siquiera parpadeé. 1.360.000 pesos no te cambiaban la vida, pero te la redirigían. Era suficiente para recordarme que quizá, solo quizá, todavía tenía una pizca de autonomía que no habían sofocado. Moví el dinero a una sociedad de responsabilidad limitada nueva que llevaba planeando más de un año, Nido de Señales, una tienda de reparación de tecnología y piezas modulares. De nicho, sí, pero con clientes reales. Demanda real. Mi nombre en los papeles y todo. Sin préstamos, sin tarjetas de crédito, solo efectivo. Mi efectivo. ¿Y la mejor parte? Ni siquiera alertó a Damián. No de inmediato. Verás, legalmente, él seguiría recibiendo la documentación el próximo trimestre mostrando que la cuenta se había puesto a cero. Pero hasta entonces, pueblo fantasma. Esa noche, llegué a casa y me senté en mi garaje, la misma caja de moho reconvertida en la que había estado viviendo durante 3 años, y miré a mi alrededor. Luego sonreí. Damián sabe qué hacer con las oportunidades, dije en voz alta. Genial. Yo también. Pasaron 2 semanas antes de que alguien en la familia se diera cuenta de que algo andaba mal. Empezó con un mensaje de texto de mi madre. Mamá, hola, cariño. Damián dijo algo raro sobre una carta de una compañía de acciones. ¿Está todo bien? Me quedé mirando la pantalla. ¿De verdad pensaba que iba a explicarle el protocolo de corretaje a la mujer que una vez me dijo que Internet se almacenaba en los cables? Yo, totalmente bien. Aunque quizá quieras preguntarle a papá. Carita sonriente. Ella reaccionó al mensaje con un corazón como si no hubiera oído la explosión detrás. Unos días después, papá finalmente me escribió. Una línea, sin saludo, sin carita sonriente. Papá, tocaste la cuenta.
No respondí. Papá, no juegues, Tadeo. La preparamos para la educación de Damián. Era dinero para la colegiatura. Me quedé mirando el mensaje tanto tiempo que la pantalla se atenuó 2 veces. Dinero para la colegiatura. Damián era un hombre hecho y derecho. Ya tenía un título en negocios de un lugar que imprimía diplomas y sanciones de fraternidades en el mismo papel. No estaba en la universidad. No planeaba ir a la universidad. Planeaba empezar otra, marca de contenido, empresarial que, la última vez que supe, significaba alquilar Teslas y hacer videoblogs sobre la masculinidad emocional. Podría haber explotado. Podría haber tecleado una novela entera de furia, pero no lo hice. Respondí con solo 2 palabras. Yo, calma. No era mío. Sin emoticono, sin puntuación, solo el equivalente verbal de un dedo corazón envuelto en terciopelo. No respondió. Esa noche me fui a la cama con el tipo de silencio que no obtienes al ganar. Lo obtienes al sobrevivir. Y dormí mejor que en meses. Pensé que ese sería el final. Un mensaje de texto, una pequeña y gloriosa rebelión sin puntuación. Pero no, eso fue solo el precalentamiento. Una semana después del mensaje, calma. No era mío, recibí una llamada telefónica. Número oculto. Trampa obvia. Dejé que sonara. Luego otra. Y otra. A la 4ª llamada, contesté. No porque quisiera hablar, sino porque quería escuchar. ¿Es Tadeo? Reconocí la voz, el socio de mi padre, Alan, el tipo que siempre me llamaba, campeón, y me ofrecía consejos que nunca pedí, como, tienes que hacer contactos, o, deja la universidad, pásate a la energía solar. Al habla. Hubo una pausa, luego un suspiro tan dramático que me lo imaginé aflojándose la corbata sin motivo. Tu padre está bastante molesto. Mira, no voy a meterme en asuntos familiares, pero ese dinero estaba destinado a algo grande. Una expansión del negocio. Había préstamos vinculados a él. Casi me reí. Estás llamando porque usó mi nombre para asegurar un apalancamiento, ¿verdad? Otra pausa. Otro suspiro. Estoy diciendo que quizá podamos llegar a un acuerdo. Una conversación, algo simple. Miré alrededor de mi apartamento en el garaje, todavía húmedo por el olor a sopa instantánea sobrante, y sonreí. Dile que lo apuntaré justo después de mi reunión con Carlos Slim. Clic, esa misma noche, me añaden a un chat de grupo que no había tenido actividad desde 2018. Se llamaba, Rumbo Familiar, Corazón Brillante, y el icono era una foto borrosa de todos nosotros en VIPs durante la gran tregua de las promociones. El primer mensaje era de mamá. Mamá, creo que todos deberíamos hablar. Solo nosotros. Como adultos. Luego Damián. Damián, ¿por qué estás siendo tan dramático, güey? Solo explica lo que pasó. Luego mamá de nuevo. Mamá, Tadeo, el abuelo no habría querido esta tensión. ¿Lo sabes? Finalmente, papá entró en la arena. Papá, hijo, no hagas esto más grande de lo que tiene que ser. Me quedé mirando la pantalla un rato. Era como ser chantajeado emocionalmente por un resumen de Netflix. Damián, cuya idea de lucha era quedarse encerrado fuera de su casillero del gimnasio. Mamá, que una vez me dijo, no todo se trata de sentimientos, cariño. Y papá, que transfirió mi futuro a mi hermano como si fuera un cupón sobrante. Podría haber tecleado un monólogo digno de una charla TED lleno de pruebas. Podría haberles recordado cada cumpleaños perdido, cada vez que le daban a Damián las llaves y a mí la cuenta. Pero en lugar de eso, abandoné el chat de grupo sin decir una palabra. 3 días de silencio. Luego recibí una carta por correo. Certificada, un sobregrueso dirigido al señor Tadeo Elizondo. Elegante. La abrí, esperando una orden de cese y desistimiento o quizá una sentida carta de disculpa escrita en lenguaje legal. Lo que recibí fue una solicitud de mediación informal. Realmente estaban tratando de resolver esto como si yo fuera un contratista rebelde que abandonó un trabajo de pavimentación de una entrada de coche.
Al parecer, Damián había intentado acceder al resto del fideicomiso y no descubrió más que un rastro de papel digital, el tipo de silencio que grita. En sus palabras, iba a usarlo para pagar al equipo de marketing y los primeros meses del alquiler del podcast. Ya sabes, trabajo humanitario vital. Me ofrecieron un acuerdo de compra, 360.000 pesos para suavizar las cosas. Enmarqué la carta, la colgué justo encima de mi banco de trabajo, junto a la Raspberry Pi rota que usé para construir mi primer prototipo de ventilador de refrigeración en la universidad. No respondí. La siguiente escalada vino del propio papá. Apareció. Yo estaba en la tienda. Nido de Señales se estaba volviendo real lentamente, un pequeño local en el centro, un letrero modesto, paredes de tablaroca a medio terminar y una cafetera que gritaba más fuerte que una Banshee en llamas. Y entró él. La misma hebilla del cinturón. La misma postura de desaprobación, como si el único olor aceptable en un lugar de trabajo fuera la caoba. Tadeo dijo con un asentimiento tenso. ¿Tienes un minuto? No lo tenía, pero se lo di de todos modos. Miró a su alrededor como si lo hubiera invitado a la escena de un crimen. Luego lo soltó. ¿Siquiera entiendes lo que has hecho? Me limpié las manos en una toalla. Sí. Financié mi negocio con mi dinero. Se erizó. Ese fideicomiso no era solo sobre ti. Era un activo. Una herramienta familiar. Oh, ya veo. Una herramienta familiar, sonreí. ¿Así que la idea del Tesla de Damián y su podcast de crecimiento personal era una herramienta familiar? ¿Era un futuro colectivo? No, era una apuesta. Y usaste mi nombre como garantía. Me miró como si ya no me reconociera. Quizá no lo hacía. Quizá extrañaba la versión de mí que decía, vale, y asentía y desaparecía en silencio cuando todos olvidaban mi cumpleaños. Ese Tadeo se había ido. Se fue sin darme la mano, pero antes de salir, murmuró algo por lo bajo. Te arrepentirás de esto algún día. Miré alrededor de la tienda a las piezas, la configuración, el calendario en la pared marcado como primera factura pagada, y dije en voz baja, más para mí que para él, quizá. Pero al menos me arrepentiré en mis propios términos. Después de que papá se fuera de la tienda, esperaba que las cosas se calmaran. Uno pensaría que un hombre saliendo furioso con botas de vaquero y el orgullo herido señalaría el final dramático, pero no. El espectáculo acababa de empezar. Comenzó con un correo electrónico reenviado. Mi amigo Jonás, que trabaja en finanzas y solía ayudarme a descifrar estafas de criptomonedas por diversión, me envió un mensaje, oye, revisa tu correo. Pensé que este nombre me sonaba familiar. Adjunto había una cadena de correos reenviada. Asunto, urgente, incumplimiento de préstamo de colegiatura, aviso de responsabilidad del aval. ¿Adivina quién era el aval? ¿Adivina quién era el principal beneficiario estudiantil? ¿Adivina quién ya había vendido los activos subyacentes que debían respaldarlo? ¿Y adivina quién nunca supo que figuraba como parte de la garantía? Sí, yo. Papá, en su infinita confianza, había usado mi fondo fiduciario El Futuro que me prometieron pero nunca me entregaron para asegurar una línea de préstamo de colegiatura privada para el Intensivo de Liderazgo para Graduados, de Damián, un programa de certificación de 10 meses, carísimo, en Santa Fe, en la Ciudad de México, que prometía elevar la energía ejecutiva a través de la creación de redes y la alineación de pensamiento. Costaba 880.000 pesos. Damián había pagado el primer mes. ¿El segundo mes? Rebotado. Y ahora la oficina de ayuda financiera estaba husmeando como sabuesos con hojas de cálculo. No respondí. Ni al correo electrónico. Ni a las 3 llamadas perdidas de papá. Ni al mensaje de texto de Damián que decía, ¿podemos hablar por favor?, que llegó en minúsculas como si estuviera tratando de parecer humilde. Simplemente volví a mi tienda, giré el letrero de abierto, y ayudé a un contratista local a instalar un sistema de cerradura inteligente reacondicionado que construí con piezas sobrantes de almacén. Al final de ese día, había cerrado 3 pequeños trabajos, emitido mi segunda ronda de facturas y alcanzado un hito que nunca pensé que lograría tan rápido, el punto de equilibrio. No era rico. No era llamativo. Pero por primera vez en mi vida, no me preocupaba quedarme sin comida antes del día de pago.
Y todo, cada peso, había venido del mismo fondo del que intentaron borrarme. Damián, mientras tanto, estaba cayendo en espiral como un inodoro atascado. Empezó a publicar historias vagas en Instagram, fondos negros, texto blanco, cosas como, a veces los más cercanos a ti son los más fríos, no puedo creer lo falsa que puede ser la familia, ya ni siquiera me sorprende, y los de verdad lo saben. Me reí tan fuerte que casi se me cayó la llave inglesa porque nadie le preguntó. Nadie respondió. Ni siquiera mamá, que normalmente respondía a todo con, corazón rojo, te quiero bebé. Incluso el algoritmo estaba cansado de su arco de víctima. Luego vino el vídeo de YouTube, titulado, Mi viaje, lo que no te enseñan sobre la lealtad familiar. Miniatura, Damián mirando a un aro de luz con ojos llorosos y una expresión vacía. 10 minutos de divagaciones sobre traición, sueños empresariales y gente en la que crees que puedes confiar hasta que te quitan la alfombra. No mencionó nombres, pero usó, mi hermano, 3 veces, una vez al hablar de celos, otra al mencionar a los nerds de la tecnología que odian el éxito, y otra al agradecer a los haters. ¿La sección de comentarios? Brutal. Güey, acabas de describir tu propio fracaso. ¿Quién te hizo daño? ¿Y por qué definitivamente fuiste tú? Imagina culpar a tu hermano pequeño por tu renta impagada. Ni siquiera necesité responder. Internet ya había votado. Una mañana, salí a mi buzón y encontré una tarjeta. Solo un sobre blanco liso, sin remitente. Dentro había una tarjeta de cumpleaños de mamá. Tarde, por supuesto. Tenía una porción de pizza de dibujos animados con ojos saltones y decía, eres un hijo supremo. Dentro, espero que este año traiga sanación. Todavía creemos en ti. Con amor, mamá. Dentro había pegada una tarjeta de gasolina de 500 pesos. No tengo coche. Cerré la tarjeta, entré y la usé como posavasos para mi café. La única persona que no había dicho una palabra en todo esto era el abogado del abuelo, el licenciado Ordóñez. Hasta un jueves por la mañana, cuando recibí una llamada. Señor Elizondo, dijo, su voz cálida y precisa. Estaba revisando algunos documentos archivados y encontré algo que creo que querría ver. Dispara. Había un anexo al fideicomiso de su abuelo. No era legalmente vinculante, solo una nota escrita a mano que dejó con los originales. No la encontramos durante la revisión inicial. Mi corazón se detuvo. ¿Qué decía? Hubo una pausa. Un crujido de papel. Luego el licenciado Ordóñez leyó, si Tadeo sigue siendo el que llega temprano y arregla las cosas cuando nadie mira, entonces él es por quien siempre estuve apostando. Silencio. No dije nada durante un minuto entero. Finalmente, me aclaré la garganta. Gracias por hacérmelo saber. De nada. No es ejecutable, pero pensé que importaba. Importaba. Más de lo que ellos jamás sabrían. Para el 4.º mes, Nido de Señales había pasado de tener un ambiente de sótano extraño a ser una pequeña leyenda del vecindario. Los contratistas empezaron a llamarme directamente. Un inspector de viviendas local me envió un cliente. Incluso el tipo que una vez intentó venderme un dron usado con manchas de hierba trajo una tableta dañada por el agua y me dijo, güey, eres como el encantador de la tecnología. Ni siquiera lo corregí. Me gustaba cómo sonaba. Se corrió la voz. No hice publicidad. No compré ni un solo anuncio en Instagram ni pegué mi logo en una camioneta de trabajo. Todo fue de boca en boca. Trabajo honesto. Sin presentaciones llamativas ni palabras de moda como la sinergia digital de Damián. Solo recuperación de desastres. Mantuve la cabeza gacha, me mantuve fuera del chat de grupo y añadí 5 nombres más a mi creciente lista de clientes. Y entonces, una tarde, sucedió. Una mujer con un blazer beige y gafas entró en la tienda con un cuaderno y una sonrisa que gritaba, voz de locutora seria. Hola, soy Marisol. Estoy escribiendo un artículo para el diario de negocios local. ¿Alguien te mencionó? Dijo que arreglaste un sintetizador antiguo para un veterano discapacitado y solo le cobraste las piezas. Parpadeé. Eso era real. Pensé que me estaba tomando el pelo. Ella se rió. Lloró durante nuestra entrevista.
Me dijo que este lugar le recordaba a su antiguo Steren antes del incendio. Miré a mi alrededor, al tablarocas sin terminar y al ventilador de techo torcido. Y sí, vale, podía verlo. Sacó su bloc de notas. ¿Te importa si te hago unas preguntas? El artículo salió 2 semanas después. Titular: El genio silencioso que construye algo real, una reparación a la vez. Se suponía que era un relleno local, pero el editor lo subió a la primera página de la sección de negocios después de que los lectores comenzaran a compartirlo en Facebook y a etiquetar a sus amigos con comentarios como: necesitamos más chavos como este. Los comentarios eran una locura. Me recuerda a mi hijo. Excepto que mi hijo solo vapea en el garaje. Qué bueno ver que no todos los de la generación Z están perdidos en el metaverso. Voy a traerle todo mi ático a este hombre. Me reí, hice una captura de pantalla y seguí adelante. Hasta que mamá llamó, no envió un mensaje de texto, llamó y como un tonto, contesté. Tadeo dijo con esa voz, la que usaba siempre que quería sonar como víctima y figura de autoridad a la vez. Hola, mamá. Vi el artículo. Por supuesto que lo vio. Me alegro de que te vaya bien, continuó con cuidado. Gracias. Larga pausa. Estaba pensando que quizá podríamos pasar alguna vez. Ya sabes, la familia. Mostrar apoyo. Quizá tomarnos una foto frente a la tienda para Facebook. Ajá, ahí estaba. No porque estuvieran orgullosos, sino porque querían parecer que estaban orgullosos. No respondí de inmediato, así que fue a por el punto débil. ¿Sabes? Tu padre no ha estado durmiendo. Damián ha estado deprimido. Todo esto ha sido muy duro para todos nosotros. Todos nosotros. Como si yo no estuviera de pie entre los escombros del futuro que le entregaron a otro. Papá tomó algo que no era suyo, dije con calma. Damián lo quemó como si fuera un burrito de gasolinera. Y soy yo a quien estás llamando. No estoy diciendo que lo manejáramos perfectamente. No, estás diciendo que vosotros lo manejasteis. Y ahora que la gente hace preguntas, ¿quieres una selfie familiar como si nada hubiera pasado? Ella suspiró. Siempre has sido tan dramático, Tadeo. No grité. No lloré. Simplemente sonreí. Gracias, mamá. Pero ya tengo una foto familiar enmarcada. ¿Qué? Soy yo en el garaje, solo, trabajando. Así es como se veía la familia en aquel entonces. Luego colgué. Pasó una semana. Sin llamadas, sin mensajes. Felicidad. Compré un nuevo banco de trabajo, mejoré mi estación de soldadura, incluso contraté a un estudiante universitario a tiempo parcial llamado Lucas que dijo: no pensé que gente como tú existiera en la vida real. Le dije: mis padres tampoco. Se rió, luego hizo una pausa. ¿Alguna vez piensas en volver a hablar con ellos? ¿Solo para cerrar el círculo? Lo pensé, luego dije: ellos seguían intentando cerrarlo por mí. Yo solo me aseguro de que no se me cierre de golpe en los dedos. Él asintió como si entendiera, aunque no fuera así. Luego vino la recaudación de fondos. Al parecer, Damián estaba lanzando un nuevo proyecto, Sanación a través del sonido, una startup enfocada en crear bandas sonoras de meditación guiada usando algoritmos vibracionales profundos y tonos ancestrales. Traducción: descargó GarageBand y le dio a grabar a un cuenco tibetano. Mamá lo publicó en Facebook: qué orgullosos de nuestro Damián. Siempre innovando. En esta casa apoyamos a los soñadores. En esta casa. Como si yo no hubiera construido la mía solo, ladrillo a ladrillo, una placa base frita a la vez. Fue un jueves por la tarde cuando volví a ver a Damián. Estaba metido hasta los codos en la reparación de un portátil, intentando quitar lo que parecía ser salsa picante de debajo del teclado. No preguntes, cuando sonó la campana sobre la puerta de la tienda. Levanté la vista y ahí estaba él. El mismo corte de pelo, el mismo bronceado falso, pero menos pulido, menos engreído. Como si alguien hubiera desenchufado su confianza y se hubiera olvidado de recargarla. Hola, dijo, frotándose la nuca como si intentara masajear una disculpa para que existiera. No me moví, no me inmuté, solo dejé el destornillador. Hola.
Miró alrededor de la tienda como si no estuviera seguro de cómo había llegado allí, como si estuviera por debajo de su nivel hace 2 meses pero ahora no pudiera permitirse juzgar. Este lugar se ve bien, dijo, con voz débil. ¿Real? Lo es. Otra pausa. Estaba por el barrio. Pensé en pasar. ¿En serio? ¿No estás aquí para una reparación? Esbozó una sonrisa forzada. Lo único que necesito arreglar es mi vida. Ahí estaba. Se sentó en el borde del banco como un niño esperando fuera del despacho del director. La he fastidiado, dijo. Levanté una ceja. Quiero decir, en plan, la he fastidiado de verdad. Esa aplicación de meditación, la que mamá estaba publicando. ¿GarageBand con un filtro de reverberación? Hizo una mueca. Sí, ¿esa? Gasté lo último de mis ahorros en la promoción. Luego llegaron las facturas del alojamiento del podcast y el alquiler del estudio. ¿Tenías un estudio? Asintió, avergonzado. Y un equipo. 2 editores y un entrenador de voz. Un entrenador de voz. Pensé que iba a lo grande. Lo hiciste, dije. Solo que en la dirección equivocada. Se rió débilmente, luego se quedó en silencio. Mira, dijo finalmente. Vine aquí porque necesito un trabajo. Me quedé mirándolo. ¿Me estás pidiendo trabajo a mí? Sí. Al mismo yo que era, demasiado negativo, y, no seguro para la marca, en tu anterior startup. Asintió. Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa, dijo. Limpiar el lugar, hacer recados, lo que sea. El aire estaba quieto. Lo observé, la sudadera con capucha, las gafas de sol rotas en su cuello, la mirada en sus ojos como si finalmente entendiera lo que significaba caer sin paracaídas. No necesito un asistente, dije. Parecía desolado. Claro. Sí, me lo imaginaba. Lo siento, solo pensé. Pero interrumpí, si necesito a alguien que se encargue del inventario y las llamadas a proveedores. Es trabajo. No es glamuroso. No estarás frente a la cámara. Sus ojos se iluminaron. ¿Hablas en serio? Empieza a tiempo parcial, dije. Salario mínimo. Sin trato especial. Asintió con entusiasmo. Absolutamente. Me demostraré a mí mismo. Sonreí con suficiencia. Genial. La orientación empieza fregando el suelo. Es tu ego, después de todo. Se rió. Más o menos. Luego se levantó, extendió una mano. Gracias, güey. La miré, luego la tomé. No por amor, no por perdón, sino porque este fue el momento en que todo cambió. Esa noche, recibí un mensaje de mamá. Mamá, Damián nos dijo que lo contrataste. Gracias, cariño. Siempre has tenido un corazón muy grande. No respondí. Luego otro. Mamá, deberíamos cenar todos pronto. Celebrar la sanación. Quizá incluso hacernos una foto para las fiestas. Me quedé mirando la pantalla, luego escribí, no me celebrasteis cuando no tenía nada. No poséis conmigo ahora que he construido algo. Dejado en visto. Damián apareció al día siguiente, 10 minutos antes. No habló mucho. No hizo preguntas tontas. Simplemente barrió el suelo y almacenó piezas como si fuera todo lo que siempre había querido. Quizá estaba aprendiendo. O quizá finalmente entendió lo que yo había sabido todo el tiempo, ser subestimado no era una maldición. Era un plan. 2 meses después de que Damián empezara a trabajar, sucedió algo increíble. Llegó temprano. No solo puntual, temprano. Organizó cables, limpió cada cajón, etiquetó los contenedores de inventario en orden alfabético real y ni siquiera hizo un TikTok al respecto. Fue casi espeluznante, pero también bastante impresionante. Ya no hablaba de su podcast fallido. No preguntaba por mi pasado. Simplemente trabajaba, comía de la misma fiambrera abollada todos los días y ocasionalmente asentía como un monje en penitencia silenciosa. Quizá la culpa finalmente había hecho su trabajo. O quizás simplemente se le acabaron las opciones.
Una tarde, entró una mujer con un blazer impecable, gafas con montura dorada y una etiqueta con su nombre que decía, juez del Consejo de Premios a la Innovación Estatal. Se presentó como Fernanda. Estoy evaluando candidatos para la beca al joven innovador empresarial, dijo, sonriendo. Alguien del ayuntamiento local te nominó. Parpadeé. ¿A mí? Sí, dijo. Tu negocio fue totalmente autofinanciado, sin deudas, con una alta retención de clientes, y has empleado a alguien que se recupera de... Bueno, diré que de un giro profesional desafiante. Damián se quedó helado en el fondo. ¿Estarías dispuesto a una breve visita a las instalaciones y una entrevista? 2 semanas después, se publicó el artículo. No solo local, a nivel estatal. De manitas de sótano a innovador empresarial, la silenciosa reconstrucción de Tadeo Elizondo. Una foto mía frente a nido de señales, soldador en mano, con Damián torpemente recortado en el fondo, apenas visible detrás de una pila de rúteres. Pero el titular llegó a todas partes, LinkedIn, Facebook, incluso un hilo de Reddit aleatorio sobre historias de éxito en pueblos pequeños. Mi antiguo compañero de cuarto de la universidad me envió un mensaje diciendo, güey, eres famoso. No lo era. No realmente. Pero era visible. Y eso lo cambió todo. El domingo siguiente, recibí una llamada de un número que no reconocí. Era el tío Raúl, el tipo que una vez me dijo, nunca ganarás dinero arreglando cables. Métete en las criptomonedas. De repente estaba muy orgulloso y se preguntaba si consideraría patrocinar su evento de golf benéfico. Dije, solo patrocino agujeros reales, no los familiares. Luego vinieron los mensajes de texto. Acabamos de ver el artículo. Tu padre dice que siempre supo que lo tenías dentro. Papá, enterremos el hacha de guerra. El tiempo pasa rápido. ¿Qué tal una cena familiar la próxima semana? Podríamos hacernos una foto nueva, quizá para la página web. ¿La página web? Al parecer, la familia había lanzado una nueva rama en línea de la empresa de jardinería de papá. En la página de inicio había una gran foto de archivo sonriente de una feliz empresa familiar. Excepto que no era de archivo. Era nuestra foto, una de hace años, antes de que el abuelo falleciera. Yo, Damián, mamá, papá, de pie junto a la vieja cortadora de césped. Mi cara, en primer plano. La habían usado sin preguntar. De repente, todo cobró sentido. La calidez, la falsa nostalgia, las ofertas de reconectar. No se trataba de sanar. Se trataba de imagen de marca. Les envié un único correo electrónico. Asunto, uso de fotografía, aviso legal pendiente cuerpo, no consentí el uso de mi imagen con fines comerciales. Por favor, retiren la fotografía en un plazo de 48 horas, o esperen un aviso formal de mi abogado. Tadeo Elizondo sin saludo, sin emoticonos, sin perdón. En 12 horas, el sitio estaba en mantenimiento. Al día siguiente, papá llamó y dejó un mensaje de voz. No queríamos hacer daño, hijo. Solo era bonito recordar los buenos tiempos. Quizá podrías haber dicho algo primero en lugar de actuar como un extraño. No respondí. En su lugar, publiqué el artículo en la página de mi negocio con una sola leyenda. Resulta que la oveja negra no estaba perdida, solo caminaba por su propio sendero. Y los comentarios llovieron. Incluso algunos miembros de la familia le dieron me gusta a la publicación. Damián no comentó, pero al día siguiente, se presentó de nuevo temprano en la tienda. Café en mano, sin palabras, solo un asentimiento. Era una mañana fría de finales de febrero cuando me paré frente a la antigua casa del abuelo. El revestimiento estaba descolorido, el columpio del porche seguía torcido. El viento olía a hojas secas y asfalto, el mismo olor de cada verano que pasé ayudándole a arreglar radios mientras el mundo seguía adelante sin nosotros. No había vuelto desde el funeral. No estaba allí para recordar. Ni siquiera estaba seguro de por qué conduje hasta allí. Simplemente me quedé parado, con las manos en los bolsillos, y dejé que el silencio me envolviera. La casa Elizondo. Un lugar donde el potencial era una moneda que nunca llegué a gastar. Un lugar donde siempre fui una fase, y Damián era el futuro. Ahora las ventanas estaban oscuras. El buzón había desaparecido.
La hierba se había comido la acera. Saqué mi teléfono, abrí el correo electrónico que el licenciado Ordóñez me había enviado meses atrás y releí la nota escaneada con la caligrafía del abuelo. Si Tadeo sigue siendo el que llega temprano y arregla las cosas cuando nadie mira, entonces él es por quien siempre estuve apostando. Sonreí. Llevaba años muerto, pero de alguna manera todavía me entendía mejor que nadie vivo. No llamé a la puerta. No tomé una foto. Simplemente me di la vuelta, subí a mi camioneta y conduje de regreso a la tienda. Damián ya estaba allí, ajustando un estante. Ya no hablaba mucho. Simplemente trabajaba, de manera limpia y constante. Esa mañana, arregló una bandeja de cables mal etiquetada sin que se lo pidieran. Sin fanfarria, sin historia de Instagram. Simplemente lo hizo. Le ofrecí un café. Él asintió, dijo, gracias, y por primera vez en años, el silencio entre nosotros no se sintió cargado. Simplemente existía. Más tarde ese día, un chico de preparatoria llamado Julián entró con su madre. Tenía una mochila llena de cables, una caja de zapatos con piezas de teléfonos rotos y unos ojos que se movían nerviosamente como si no estuviera seguro de si se le permitía soñar en voz alta. ¿Eres el tipo que arregló las placas de los altavoces para el señor Domínguez?, preguntó. Dijo que a veces dejas que los estudiantes pasen el rato por aquí. Lo observé, nervioso, inteligente, demasiado educado para su propio bien, igual que yo. Le di un par de guantes. La única regla es que si lo rompes, aprendes por qué. Sonrió como si le hubiera dado un boleto dorado. Damián le pasó un destornillador. Empieza con lo fácil. Las etiquetas de los contenedores de inventario son un desastre. El chico asintió. Y así, nos convertimos en 3. Esa noche, cerré la tienda y eché un último vistazo. Herramientas en su sitio, café preparándose, risas en la trastienda. No tenía una oferta pública inicial de $1 millón ni una línea de productos viral, pero tenía algo mejor, un nombre que me pertenecía de nuevo, un negocio que significaba algo y el poder silencioso de no necesitar nunca más su permiso.